¿Qué tal, amigos fabricantes de calzado y reparadores de calzado? Nuevamente les traigo un video con la maquinita de coser suela. Antes que nada, un saludo para las personas que me han escrito y me han llamado desde Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y las mismas personas de aquí de Colombia. Un saludo para ustedes y gracias por el apoyo. ¿Listo? En esta ocasión les quiero mostrar el detalle o al detalle la máquina, cómo funciona, para lo que sirve, tanto como para reparar como para fabricar. Suela de caja. El primer video que hicimos era cosiendo suela de caja y el segundo fue cosiendo suela plana, completamente plana, la parte de abajo, en donde cosimos odena de 1.8 milímetros y también más la suela, que era de 3 milímetros, o sea que era más o menos grueso, y pudimos mostrarles o pudieron ver que la máquina sí cosió. Entonces voy a mostrarles todo respecto a la máquina y al final ya dejaremos contactos para que nos ubiquen si quieren obtener esta máquina. Entonces vamos con la máquina. Bueno, caballeros, ahí pueden observar la maquinita, ¿sí? Con tal cual como ella viene, ¿sí? Ella viene con dos huecos que son para asegurarla a una base. Aquí va un tornillo y el otro que está acá, ¿sí? Dos tornillos. La polea trae una ranura que es para ponerle motor si uno quiere, le pone motor. Trae esta lanzadera y 3 carreteles. Viene también con una biela, podríamos decir que es una biela. Esta bielita va aquí, como la pueden observar, en la barra de la aguja, ¿sí? Sube y ahí está la bielita, ahí va, como la pueden ver, ¿sí? Viene con esos repuestos, pero igual pues nunca los he utilizado, ¿sí? Nunca los he utilizado. Tiene 2 tiempla hilos, ¿sí? 2 tiempla hilos, obviamente que se le pasa por los dos. Tiene un hueco en este lado por donde pasa el hilo y viene directamente del carreto de hilo. Ahí está el carreto de hilo y pasa por el huequito, baja por los tiempla hilos, ¿sí? 1, 2, sube hasta un gancho que tiene por el lado de acá, ¿sí? Ahí pueden observar el gancho. Yo le puse esta ruedita de cuero porque pues ahí golpeaba y hacía ruido, entonces yo se lo puse para que quedara un poco más silenciosa, ¿sí? Ahí baja la barra del hilo, ¿sí? La barra del hilo. Y este tornillo, caballeros, este tornillito es para la costura, más larga, más pequeña, como ustedes quieran, como ustedes gusten, la puntada, ¿listo? Y aquí, como pueden observar, es el material que yo estaba cosiendo para mostrarles las puntadas, ¿sí? Entonces les voy a mostrar las puntadas que tiene. Bueno, caballeros, y aquí les voy a mostrar la puntada de la máquina, ¿sí? Como ya les dije, en este tornillo, ¿sí? En este tornillito que está aquí, en este, se gradúa, se lo afloja, ¿sí? Y se gradúa la puntada más grande, más pequeña. ¿Listo? Entonces ahí se gradúa para la puntada y observamos la puntada que ella tiene. ¿Listo? Como pueden observar, si el tornillo lo bajan, o sea, lo hacen más hacia la parte de abajo, la puntada va a ser más larga, ¿sí? Miren, pueden observar ustedes que la puntada es muy larga, es más de 1 centímetro, ¿sí? Es más de 1 centímetro. Y a medida que lo suban, ¿sí? A medida que lo suban, la puntada disminuye, ¿sí? Miren.
observar. Y si la quieren mucho más pequeña, pues hay que seguirle subiendo hasta donde llega el tornillo. Hay un punto en donde ya se queda en el mismo lado, como ahí, sí, ya no corre. Entonces hay que graduarle. Podríamos decir que esta es la más cortica que tiene, pero igual, pues, sigue siendo una costura muy buena, ¿no? Por este lado encontramos esta palanca, ¿sí? Que es para levantar el pie, ¿sí? El pie o el rodillo. Obviamente que esta máquina no tiene rodillo, ¿no? Podríamos decir que es el pie. ¿Listo? Al mover esa palanca se levanta ¿sí? Ahí lo pueden observar. Se levanta, yo digo que es el pie. ¿Listo? Y algo que la hace muy importante, o sea, y muy fácil de maniobrar, es esto. Sí, que usted lo puede mover para donde usted guste, para donde usted quiera, y la máquina jala, da la vuelta completa, ¿sí? O sea, esto es lo que hace interesante a esta máquina, ¿sí? Que para donde usted lo ponga, él gira y cose, ¿sí? Por lo menos ahí. Se lo pone ahí y ella cose. De cualquier lado que pongan la máquina, ella cose. Si lo voltean el pie para este lado, ella va a coser, ¿sí? Ahí está. Ella arrastra. Si lo ponen al revés, ¿sí? Podríamos decir ahí, ¿sí? Ella cose, ¿sí? Sigue jalando, no importa el lado. Si la ponen para el otro lado, prácticamente haríamos una cruz ya en este caso. Ella cose, ¿sí? Para el lado que ustedes lo pongan, ella jala. O sea, eso es lo interesante, lo fácil de esta máquina, porque para donde quieran ella jala. Entonces, eso, caballeros. Ya no tengo más nada que mostrarles. Bueno, detalles sencillos como bueno, sacar la bobina, ¿sí? Podemos levantar aquí el rodillo, alzamos la aguja, siempre hay que jalar el hilo de la parte de arriba, ¿sí? Cortan aquí, ¿sí? Y pueden observar las puntadas, ¿sí? La más larga, ¿sí? Que es de más de 1 centímetro, la cortica, otra, bueno, tiene varias puntadas, depende del calibre que ustedes le den cuando tengan la suya, ¿ok? Aquí tiene la tapita, ¿sí? Esta tapita, bueno, se levanta, ¿sí? Y aquí está la lanzadera. ¿Cómo saco yo la lanzadera? Yo siempre la saco con un imán, ¿sí? Un imán y ella sale, ¿sí? Porque pues de otra forma si le meten un desarmador o algo la dañan, ¿listo? Entonces así sale la lanzadera y así mismo se la pone. Siempre pues se la pone ahí y se trata de meterla por acá para que arranque a coser de una, ¿listo? La tapita. Tiene también su propio sistema para embobinar, ¿sí? Tiene su propio sistema para embobinar, ¿sí? Aquí tiene el vainito de caucho, ustedes lo arriman a la polea y ella gira, ¿sí? Sin ningún inconveniente ustedes pueden embobinar aquí, ¿sí? A medida que vayan dándole ella embobina. Aquí tiene un brazo, sí, este brazo es el que se presta más debido a esto, sí, a esto porque es alto y el zapato. Bueno, ahí pueden observar, sea en la parte plana también, lo pueden maniobrar para cualquiera de los lados, voltearlo, llevarlo hasta la punta, sí. Ahí pueden observar la punta y la parte plana del zapato lo pueden coser, no hay problema, sí. Suponiendo que el zapato sea de caja también, miren, y de caja, la suela de caja, por eso viene aquí este morro, porque se presta mucho para cuando esté en la punta, ¿sí? Cuando esté en la punta es muy fácil para maniobrar también. Si pueden darse cuenta, aquí en este huequito lo tiene bien al filo, precisamente por eso, por si las cajas son muy escasas, se pueda también, vean todo el espacio que tiene, ¿sí? La agarre también así sea muy pequeña. Bueno, y eso fue todo, caballeros, lo que tenía yo que decirles de la máquina.
Espero que les haya servido, espero que sea de su interés. Si les interesa obtener esta máquina, como les dije, les dejaré mi contacto. Aquí va a aparecer justo en este lugar. Llámenme, escríbanme, nosotros cuadramos cómo se las hacemos llegar a cualquier lugar del país, lo cuadramos aquí. Fuera del país ya nos toca ver cómo hacemos. Listo, de igual manera, ahí está mi contacto. Llámenme, escríbanme, pregunten, comenten, suscríbanse, den like al video y compártanlo. Y nos vemos en un próximo video.